Desde que tenía 7, 8 años, vivíamos en Yahualica y ya le ayudaba a un señor a vender hamburguesas. Y luego ya llegamos a Guadalajara y luego ya me hice cerillito. Cuando tenía 15 años, yo ya tenía 2 cibercafés y tenía un taller de reparación de computadoras. El negocio de Doroteo empezó por mis papás. Mis papás, nace el negocio de la industria de los banquetes. Al final del día, eso hace 15 años, yo quería ser taquero y mi sueño se estaba cumpliendo. Y les pregunté a mis maestros que se daba la oportunidad de mi sueño de abrir una taquería. Entonces, eso fue el 14 de mayo del 2010. Era el Mundial de Alemania, del 2010 en junio. Y yo para el Mundial ya tenía colas en el restaurante o en la pequeña taquería. Sí tienes que preparar a tu gente y sí tienes que tener encargados. Y sí tienes que saber delegar para poder tener vida. Pues ya no vamos a poder abrir. Todos los restaurantes se van a cerrar porque es una indicación del gobierno federal. Y literal, empecé a llorar. Aparte, si quieres estar guapo y fortachón, cómete una torta de lechón. La Podhouse, estudio creativo. Estamos aquí en Emprenditore, ¿cómo están? Donde las ideas y los sueños se hacen realidades. Les pido una disculpa a todas las personas que nos siguen. Por ahí tuvimos un tema de influenza que también les pido a todos mis queridos seguidores que se cuiden a sus familias. La verdad es que estamos muy preocupados en México y en todo el mundo, creo. Estos virus están bastante arraigados. Se pasó de una a otra familia y por motivos de eso y otras cosas no habíamos podido grabar. Gracias a Dios pudimos lograr cerrar y traer a nuestro buen amigo Pepe. Tardamos varios y mensajes, llamadas, agendas, pero tenemos aquí con nosotros a Pepe González, dueño y CEO de Don Doroteo y Lechuguilla de Agave. ¿Cómo estás, Pepe? Alex, muchas gracias. Sí, fue más o menos así. La verdad es que créeme que no fue falta de voluntad. La verdad es que yo pago para que me alquilen. Para mí es algo muy importante compartir un poquito de lo que hemos hecho, porque al final del día creo que falta mucho por hacer, pero te agradezco la paciencia y te agradezco el espacio y me da mucho gusto estar contigo, Alex. Gracias por venir, Pepe. El espacio es tuyo. El espacio es para todos los jóvenes, todos los seres humanos que quieran emprender, chicos, grandes, edades hay infinitas para emprender. Platicábamos hace poquito de la historia de Kentucky Fried Chicken. El señor empezó a los 50 y tantos años y pues ve lo que es ahora. A lo mejor no llegó a disfrutarlo tanto, pero ese emprendimiento está en todo el mundo. Dicen por ahí que las cosas que se hacen bien, que son repetitivas, pueden llegar a durar más de 100 años en el mercado. Platícanos un poco, Pepe. ¿Cómo empieza tu vida en el emprendimiento? ¿Cómo decides que no eres para estar detrás de un escritorio y arranca tu vida empresarial? Claro, pues muchas gracias. Vuelvo a repetir, me da mucho gusto aquí. Les voy a compartir un poquito cómo es o cómo ha sido la historia de Doroteo. Sin embargo, cuando me preguntas a hablar del tema del emprendimiento, creo que los que nacen con algo o con alguna esencia del emprendimiento lo llevan a cabo desde que son muy niños. No sé si te ha tocado escuchar en historias, ahora escuchas, o sea, el poder de la información está en todos lados. Puedes escuchar un podcast aquí, acá, puedes ver alguna entrevista en YouTube, pero te fijas y dices, la mayoría tienen ciertos cualidades que los relacionan y dicen, desde que yo era niño yo me acuerdo que vendía afuera de mi casa. Y bueno, yo de niño fui muy trabajador. Al final del día yo fui como muy inquieto desde muy chiquito. Desde que tenía 7, 8 años, vivíamos en Yahualica y ya le ayudaba a un señor a vender hamburguesas. Y luego ya llegamos a Guadalajara y luego ya me hice cerillito. Y al final del día también me movía mucho como a la lana, ¿no? Yo creo que ese también tiene que ser como un indicador de que puede ser como muy imperactivo en los negocios. Pero luego, cuando tenía 15 años, yo ya tenía 2 cibercafés, que en aquel tiempo se usaban los cibercafés, todavía se rentaban computadoras. Yo estudié ingeniería en computación y tenía un taller de reparación de computadoras, ¿no? Entonces esa alma como de emprendedor o esas ganas del emprendedor siempre la he tenido desde muy chico. Y luego platicaba hace unos días en una entrevista
porque hoy en día estamos en el proyecto de la lechuguilla. Ahorita les vamos a platicar de qué trata, pero quiero hacer el ejercicio de irme al Baratillo a vender lechuguilla, porque al final del día todo el mundo la conoce aquí en Guadalajara. Ahorita platicamos de eso y me acordé que cuando tenía como 16 años armaba computadoras y me iba y las vendía al Baratillo, ¿no? Entonces, pues al final del día también son ganas, ¿no? De que la gente quiera salir adelante. Y luego ya entro a estudiar la universidad. El negocio de Doroteo empezó por mis papás. Mis papás, nace el negocio de la industria de los banquetes. Hoy en día siguen atendiendo banquetes. No sé si te ha tocado en alguna comida. Sí. Llevamos el puestito, llevamos el lechoncito, lo servimos, y lo picamos y lo servimos en tacos y en tortas. Y cuando yo estaba en la universidad, tenía 21 años, se da la oportunidad de abrir el localito que te tocó visitar hace 15 años, que el 14 de mayo en la cuña. Cumplimos 15 años. Abrimos el 14 de mayo del 2010 y se da la oportunidad de abrir el restaurante, ¿no? Que para mí, la verdad que mi sueño, porque todo empieza por un sueño y yo creo que cualquier emprendedor lo va a entender, abrimos una taquería, porque al final del día yo decía, bueno, yo quiero ser taquero y eso creo que debe de tener y que ser muy claro en a dónde quieres llegar. Al final del día, eso hace 15 años, yo quería ser taquero y mi sueño se estaba cumpliendo. Estaba en 8º semestre de la universidad y les pregunté a mis maestros que pues, se daba la oportunidad de mi sueño de abrir una taquería, y que si acababa la carrera o que si abría los tacos. Y como todos lo habían probado ya, pues honestamente como que fueron muy transparentes conmigo. Ábrelo. Y me dijeron, abre tu negocio. Claro. Y si te va mal, pues te vienes y revalidamos el semestre y vemos. Yo la verdad, Alex, como reflexión, me arrepiento mucho de no haber acabado mi carrera, pero la verdad es que también me fue muy bien. Yo ya no tuve como el tiempo ni la visión o en ese momento era tan acelerado todo que gracias a Dios nos fue tan bien, porque debo reconocer que toda esta chamba de muchos años en los banquetes vino a detonar cuando abrimos ya al público, ¿no? Sí. O sea, fue mucho más fácil. Porque yo cuando iba y servía esos eventos, Alex, y hablamos ya de un tema de pasión, porque al final del día era algo que me apasiona. A mí me apasiona el servicio al cliente, ¿no? Llegaba con los clientes y decía, don Alejandro, ¿cómo estás? Hoy ¿qué celebras tu cumpleaños? Perfecto. ¿De qué día de marzo? ¿Qué día de marzo eres? El 2. El 2 de marzo. Y yo tenía una libreta, Alex, y Alejandro Solís, tu número de teléfono y tu fecha de cumpleaños. Y era bien curioso que un año después, yo teniendo 13, 14, 15 años, le hablaba, don Alejandro, ¿cómo estás? Soy hijo de Doroteo. Hablo para felicitarlo. Y yo con un fin de incluso vender, pero era un tema de servicio. Vuelvo al punto. Se sorprendían que les hablara acá o no. Pero tenía una lista de miles de clientes de mi papá. Sí. Y a todos esos clientes les hablé cuando abrí los primeros tacos. Entonces, eso fue el 14 de mayo del 2010. Era el Mundial de Alemania del 2010 en junio. Y yo para el Mundial ya tenía colas en el restaurante o en la pequeña taquería. Esa taquería de la esquina nos permitía expandir 2 o 3 locales más de 4 o 5 metros, pero al final ya fue toda la esquina que se fue completando. Sí, que empezó en el localito, en el cuadrito y se fue recorriendo hacia la esquina, ¿no? Se fue recorriendo hacia la esquina y rentamos como 4 clientazo yo de esos tacos. Sí. La verdad es que ese restaurante para mí y hasta la fecha pues es la sucursal matriz y la que marcó y tanto que hoy en día puedo decir que mis mejores amigos, mis mejores socios, mis mejores clientes o gente como muy cercana a mí surgieron de ahí, de esa sucursal, ¿no? Ya las otras fueron abriendo y tuvieron otro tratamiento porque al final no me podía dividir en 2, ¿no? Pero pues bueno, ese fue el arranque. Sí, porque al principio también dentro de ese local no estaba como un letrero como tal, ni la marca. Yo me acuerdo que te decían, no, pues a los tacos de la esquina se sabía que se llamaban Doroteo, pero no había como tal el letrero y tenías que llegar a preguntar y ibas llegando, pero pues por las largas filas te dabas cuenta que era ahí, ¿no? Sí, y eso pues es parte de lo que vamos a platicar ahorita, porque al final yo creo que no hay receta perfecta para el éxito, pero yo ¿qué hice? A los 3 años abrí la sucursal de la Zona Real y luego ya la abrí con ideas mías, ¿no? Una cenefa así de cocina
del Home Depot que yo parecía que yo creía que se veía bonita, y unos azulejos y un poquito ya con colores que dicen que el color rojo o el color naranja abre el apetito y cosas así. Yo en referencias a eso abría mis sucursales, y en la tercera sucursal, que fue la de Chapalita, Niño Obrero y Tepeyac, Sí. una cuadra del Pollo Pepe. Saludos a mis amigos de Pollo Pepe, Saludos. a Chema, a los Pepes, mis tocayos. Espero que me ayudes a traerlos a este canal. Claro, yo me encargo. Son buenos amigos, y sin agraviar a Alex, y muy buenas personas y excelentes empresarios. Y ya contratamos una empresa que se dedicaba al tema de marketing. Y esa duda que tú tienes del cómo conocían el negocio, pues se hizo a través de una encuesta. ¿Tú cómo conoces o por qué vienes a este negocio? Hubo como 4 o 5 respuestas que coincidían: los tacos de lechón de Manuel Acuña, los de Don Doroteo, los de Acuña. Y al final, ya siendo como más conceptuales, se definió la marca Doroteo. Sí. Porque al final del día, después el trabajo fue posicionar Doroteo, porque pues si tú llegas a Aguascalientes, que es tan común el lechón, y pones Doroteo, pues la verdad es que no está fácil posicionar un restaurante que se llama Doroteo por sí solo. Hay una submarca que se llama Lechón y Borrego al Horno. Fue donde implementamos el borrego. Pero fue ya esto en base a un estudio de mercado, un scouting. Se invitaron a clientes para hacer nuevas pruebas de menú. Si ingresábamos borregos, si ingresábamos ternera, guacamoles y cosas así, por darles variedades a los clientes. Y se abre ya la tercera sucursal únicamente con la palabra Doroteo. Y ahí sí se convierte ya en un reto de mercadotecnia, porque tú posicionas a Doroteo y Doroteo pues no te lleva, o dime qué te recuerda a ti cuando pronuncias la palabra Doroteo. Tú porque eres de Guadalajara. Sí, claro. Pero si no, pensarías a lo mejor en Pancho Villa o a lo mejor en otra cosa, ¿no? Sí. O un nombre poco común. Exacto. Entonces, el reto está grande, porque al final, al paso de los años, fuimos abriendo sucursales. Y cuando nosotros pensábamos que éramos muy famosos, vinieron realidades crudas. Cuando abrimos en el mercado de abastos, abrimos una sucursal bien bonita, Alex. Ya después contratamos a un arquitecto, nos hizo un manual, y ya dejamos las sucursales en base a un manual arquitectónico, los dejamos como muy homogéneas, con materiales para poder abrir una sucursal en cualquier parte del mundo. Y esas son de las cosas que vas aprendiendo al paso del tiempo. Pero cuando abrimos en el mercado de abastos, cuando creíamos que nosotros ya teníamos el mercado ganado, rentamos una isla, metimos un dineral en medio de donde está ahí, con mis amigos con la menudería La Chela, Poncho, Isao, y esos ahí en la zona de la calle 2 y 4. Pues tómala, oh sorpresa. Nada. Pues no te das cuenta que no eres tan famoso, que la marca no está tan posicionada. Fue un reto, Alex. Fue un reto. Al final... Sí, que al final, o sea, tú principalmente, o sea, como todo emprendedor, abres la primera sucursal como Dios te dio a entender, ¿no? Uh-huh. Tú cobrabas, tú llevabas, tú hacías, tú ayudabas, te agarraste de gente que te empezó a ayudar y empezaste a crecer conforme a las mesas que estaban completamente llenas. Totalmente. Cuando empiezas a hacer la expansión dentro de la ciudad, pues sí te das cuenta que los puntos de referencia son muy importantes. Y que no todos los restaurantes van a ser igual. O sea, sus aperturas van a ser distintas. Por ejemplo, en el caso de la sucursal de Puerta de Hierro, ¿no? La que está ahí en Andares. Estaba ahí antes la Ferrari y está un 7-Eleven. Pero la apuesta por abrir esa tienda fue la posición de marca. Debo de confesar, porque el punto era muy bueno. No nos alcanzaba para pagar una renta en el mercado Andares, pero sí nos alcanzaba para pagarla enfrente. Entonces, ¿qué hicimos? El día que abrimos, y esto es como parte de una estrategia ya muy interna mía, yo te puedo decir que gran parte del éxito del negocio ha sido regalar tacos. Cuando la gente no conoce lo que vendes, hablo para el tema del restaurantero o para el negocio de la industria de los alimentos, pues la verdad es que yo con mucha confianza hoy en día llego, abro una lechuguilla y te digo, pruébala. Porque sé y tengo la certeza y tengo el trabajo y el esfuerzo que contiene todo este producto, y sé que te va a gustar.
en gusto se rompen géneros, pero puedo decir que 8 de cada 10 sabía que les iba a gustar el taco de lechón. Entonces, para mí la mejor prueba ha sido regalar un taquito, ¿no? Y cuando lo regalaban, a lo mejor ya tenías el cliente en la bolsa o no le gustaba al 100% el taco, pero el servicio había sido bueno. Pero gran estrategia había sido regalar muchos tacos. Y ya empezamos a tener muchos clientes. Pero el día que abrimos la sucursal de Puerta de Hierro, regalamos 1,000 paquetes individuales. No los podía regalar porque me podía meter en un tema de algún asunto con Profeco. A peso el paquete individual. Una torta, un taco y un agua por $1. La cola llegaba hasta el hospital Puerta de Hierro. Y bueno, para mí, toda la gente que estaba a los alrededores, la gente que pasaba, la que estaba en los edificios y veía la cola, pues la verdad que llama la atención. Era disruptivo, creías controversia de qué estaban haciendo, qué negocio estaban abriendo. Muchos nos conocían y los que no nos conocían, pues nos conocían por la los cola. paquetes y la verdad es que al siguiente día que abrimos la sucursal, en su primer día de operación ya teníamos cola. O sea, ese fue un movimiento acertado por parte de nosotros. Sí, que ahorita yo ahí tengo en iOS un espacio para trabajar y lo veo lleno todo el tiempo. Sí. Y es una buena comida para alguien que pues no se quiere gastar los 600, claro, 700 pesos en el mercado Andares y que baja de sus oficinas a comer ahí o simplemente pasar o bajarte de tu depa para una crudita o algo así. Andale. Que son muy, muy buenos para la cruda también. Se hicieron famosos por las micheladas ahí que servíamos. Sí, buenísima. Emanuel Acuña, la verdad es que ¿qué les pones a las micheladas? ¿Qué llevan las cervezas? Pues yo la verdad es que creo que al final del día todo proyecto lleva amor, ¿no? Y si tú transmites ese amor a través de la comida que lo hacía yo, pues la verdad es que nada, pues la verdad lleva puras cosas buenas que al final del día tú traes como objetivo hacer bien las cosas. Ese es un punto muy importante. Tengo varios amigos restauranteros y les platico y les pregunto, ¿no? Sé que es el negocio o de los negocios más difíciles que hay, el restaurante, pero todos comparten con amor. No hay manera de que no jale. Y si no le tienes amor a hacer un restaurantero, no va a jalar. Sí, claro. De nada, ¿eh? Es un negocio... somos muy románticos, somos muy apasionados del servicio al cliente, somos muy, muy apasionados de la preparación de los alimentos. Y al final yo creo que sí tiene que ver mucho con el tema y con las ganas de que le pongas. Y creo que una de las reflexiones para mí es que al ojo del amo engorda el marrano. Engorda aquí el pancito. Y la verdad es que así es el restaurante. Es muy celoso, cabrón. No lo puedes dejar. Sí tienes que preparar a tu gente y sí tienes que tener encargados y sí tienes que saber delegar para poder tener vida. Y también hay cosas que tienes que balancear, la familia, el deporte. Ahorita te platicaba un poquito de cuando ya empecé a hacer yo como ejercicio. Ya tengo unos kilos recuperados, pero pues también está de por medio tu salud. Entonces, platícame un poco de eso, Pepe. Perdón por ahí por la interrupción. Cuando tú arrancas tu primer restaurante, obviamente cualquier emprendedor piensa en que jale ese restaurante, pero ¿no te imaginabas a lo que ibas a llegar ahorita o sí? No, yo al final ahorita te lo decía. Mira, mi sueño estaba bien sencillo. Yo quería ser un taquero y luego quería comprarme una camioneta y luego quería tener una casa y punto. Ahí terminaba el sueño. De emprendimiento. De emprendimiento, porque al final decía que eso me podía ver, porque en aquellos años también veíamos como negocios o taquerías que habían funcionado de gente que conocías en los banquetes. Mira, pues viven bien. En el momento que ya decidimos abrir las otras sucursales y que al final también debes de reconocer que crecer duele porque también pierdes lana, ¿no? Y no pierdes dinero porque al final dinero ganas experiencia. Esa expansión que haces, Pepe, ¿cómo la estudiaste, la trabajaste? Dijiste, ¿sabes qué? ¿Es el momento? ¿O solamente fue otro golpe de emprendimiento? ¿Otro golpe de, ¿sabes qué? Quiero más?
¿O sí le diste un estudiecito? ¿Cómo fue? Porque muchas veces crecer demasiado rápido peca y puede matar a las empresas, ¿no? Entonces, ahí es donde dices que duele mucho, porque aparte, pues estás acostumbrado a un negocio que entra lana, sale lana, jalas lana, sí, ¿no? Mira, eso fue en la tercera sucursal, ya cuando le metimos y que hicimos ahí una encuesta con los clientes. ¿Dónde abrirás una sucursal de Doroteo? ¿En el sur? ¿O en Chapalita? Y eso. Y fue en base a una encuesta que se le hizo a los clientes. Ya la tercera sucursal fue un poquito más estudiada. En el tema como de posición, como de apertura de tiendas. Sin embargo, en el tema financiero decíamos, agua va, y si no hay, nos endeudamos y agarramos un préstamo del banco y abrimos otra sucursal y vemos cómo lo hacemos y no te preocupes. No, hoy la verdad es que lo hacemos con mucha certeza en base a un tema financiero. La verdad es que ya no podemos arriesgar. Ya no te alegas, ya no te arriesgas de... Ya no me arriesgo. Yo de al esa final manera. del día ya no me arriesgo de esa manera, por lo menos en el negocio de los restaurantes. Ya digo, híjole, debemos también platicar de la realidad que existe hoy en día, Alex. Tú estás en la industria de los alimentos también, de cierta forma. La mano de obra está complicada. Al final del día, yo no me he animado a abrir más restaurantes porque no hay tanta mano de obra. El capital humano famoso. Pues está dividido. Tú Exactamente. piensa, por ejemplo, No, y si trabajan, quieren está muy ganar difícil. Está muy difícil. demasiada lana. No digo que no valga su trabajo, pero en costos y en operación, pues no te da. Honestamente está difícil. Y hay tanto esfuerzo y hay tanta calidad y hay tanto trabajo detrás del producto, de los insumos que se preparan todos los días, para que abras una sucursal y nada más tengas a 3 pelados ahí trabajando y que choquen entre ellos como hormigas cuando se llena la sucursal. La verdad a mí me da vergüenza que le den un mal servicio a mis amigos, a mis clientes. Merecen todo, porque tú vas a un restaurante a que te sirvan, a que te atiendan. Y no puede ser mejor, no puede ser peor que en tu casa, digo, porque al final del día te tienes que levantar, servirte, prepararte, si es con lavar la familia. el plato. ¿Estás de acuerdo? Y está de la fregada que te sientes y que no te tomen la orden y que no te lleven el refresco o que no te lleven la entrada. Y a mí eso me da mucha vergüenza. La verdad es que eso me da pena. Y al final, aunque quieras contratar y aunque subas los sueldos y aunque des mejores prestaciones y aunque tengas salarios emocionales y aunque no hay nada de sentido de pertenencia de los chavos. Honestamente, la plantilla de Doroteo, el 60% es gente mayor. Y les ponen una friega a los chavos y les dicen cómo tienen que hacerlo. Y a los chavos, yo la verdad es que pues me considero joven, no tan joven, de 20 años. Tengo 36 años. Digo, híjole, ¿dónde quedaron las ganas de trabajar? Tú antes, acuérdate, Alex, ya querías a los 14, 15 años irte a trabajar y a ver qué tío te recibía y con quién podías sacar una lanita. Ahorita los chavos no quieren nada. Y aparte de los chavos, las regulaciones del gobierno, pues no puedes tener un niño de 15 años, 16 años trabajando. Para mí, pues ya es una buena edad en donde empiecen a formarse para que tengan visión de lo que quieren hacer, de lo que les apasiona y también de estudiar. Sí, debería de haber algo como permisos especiales regulados por el gobierno. Pero no hay. Pero no lo hay. Lamentablemente vivimos en una sociedad intranquila. Intranquila por todo, pero no hace nada para cambiarlo, ¿no? Exacto. Que estábamos platicando también hace 2, 3 capítulos aquí, que sabemos que hay mucho lugar para donde sacar dinero o trabajar, pero todo el mundo o el famoso conformismo mexicano es, no hay lana, no hay chamba. No, sí hay. No, el tema es que no quieren trabajar, ¿no? Sí. Y eso es bien complicado para todos, sobre todo para estos tipos de negocios, para mi negocio del alimento también. Sobre todo, ahorita que platicabas, yo tengo ciertas regulaciones de certificaciones internacionales que pues tiendo a limitarme mucho el capital humano, que por las uñas, por tatuajes, por las pinturas, por el pelo, por las buenas prácticas agrícolas. Es imposible, cabrón. Entonces, es difícil. Sí. Es muy difícil. Y en tu caso más. Platícanos, Pepe, por ejemplo, un día a día de Doroteo.
Un día a día de Pepe, siendo el director de Doroteo, pero ¿cómo sería el día a día del restaurante si fuera un avatar, un ser humano? Pues mira, bien sencillo. Cuando abríamos, nosotros ya teníamos que estar levantados casi 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, empezar a preparar la producción de lo que se iba a necesitar al día. Ya si se guisaban los frijoles, se molían salsas, se sacaban los lechones del horno. Y ya el traslado a las sucursales, llegabas, abrías, metías los insumos, preparabas el comedor. Y en su momento, pues yo era el que servía los tacos, a empezar a preparar el lechón. Ya llegaba cocinado, pero lo empezamos a dividir. Ya no te voy a platicar, pero la carnaza, picabas la carnaza y luego el cuerito y luego ya tenías las tortillas. Preparabas a los meseros, hacías el briefing, el cajero, bla, el cambio, bla, bla, bla. Y la operación del día eran por lo menos 8, 10, 12 horas. Después de cerrar el restaurante, en aquellos años hacer el corte, revisar las mesas, que quedara limpio. Soy obsesivamente estricto con el tema de la limpieza, Alex. Hoy en día las auditorías que hago a las sucursales, prácticamente es nada más revisar que todo esté limpio. Muy limpio. Sí, es que nadie come en una mesa sucia, ¿no? Para mí es, híjole, yo creo que de los valores que tiene la compañía, para mí el tema de la limpieza es algo muy crítico que cuide un chorro. Y la calidad de los alimentos es junto con pecado. Pero después de eso, esto lo platico para el que quiera abrir un restaurante, que al final del día las oportunidades existen y todavía todavía se puede. Sales de la operación del restaurante y es ir a cocinar, hacer producciones para el día de mañana, cocer frijoles, cocer salsas, o mi negocio que era tanta demanda que era que el producto estuviera fresco, pues así lo hacía a diario. Hoy en día ya anticipamos nuestra producción 12 horas. O sea, ya tenemos lechones, los que se van a vender para mañana los estamos horneando durante el día, porque antes horneábamos en la noche y al final nos parecía peligroso que a algún momento pues podíamos tener un accidente porque se quedaban los lechones horneándose. Ahí en donde era la cocina, no en el restaurante. Tenemos un centro de distribución. Ok. Ahí preparamos todo y a cada sucursal le mandamos sus lechones, sus salsas, frijoles, zanahorias, verdura. Y hay otro centro de distribución donde está todos los insumos. ¿Las zanahorias las hacen ustedes? Nosotros las hacemos. Buenísimas, qué barbaridad. Sí. Ese sí es de lo mejor. Y hoy en día ya tenemos 12 horas de anticipación en la producción por si no hay gas, cuando te levantes, si no hay gas, por si nos desvelamos, por si lo que tú quieras, ya hay producciones hechas y ya se mandan a las sucursales. Ok. Y sí, o sea, haz de cuenta que hablando personalmente, pues solamente hay en las sucursales 4 horas de descanso, 5. Sí, pues o nada, porque están horneándose en la noche. A las 7 de la mañana se abren las sucursales, se cierran a las 5 de la tarde, pero a las 9 de la noche, 10 de la noche ya tenemos que estar listos para saber que vamos a salir al siguiente día a las 5 de la mañana. O sea, ¿y haces un manual de entrega en las diferentes sucursales o tú más o menos sabes por día cuando se vende? ¿Cómo manejas eso? Que siempre yo he tenido una duda sobre la cantidad que debe de tener el restaurante. Tú tienes, en base ahorita, pues ya los sistemas están como muy actualizados. Utilizamos un sistema que se llama Soft Restaurant. En base a Soft Restaurant existen mínimos y máximos en los inventarios. Uh-huh. Si tu sucursal por tendencia en el año vende 10 litros de salsa verde todos los días, tendrías que completar tu sobrante para llenar esos 10 litros. A excepción de que tengas un pedido especial que vaya a requerir más de esos 10 litros. Okay. Se llena una bitácora donde en automático, por los litros que te sobraron, te hace un pedido en automático. Y a nosotros nos llega una factura de requerimiento para cada sucursal de lo que le tenemos que mandar. Tanta carne, tantos lechones, tanta zanahoria, tantos frijoles. Y eso ya se hace como de manera automática. Ay, qué feo. Pero antes lo decía yo, cabrón. Sí. Todo dependía de mí. Sí. Todo dependía de mí. Eso ya, es ahorita. Antes, ¿cómo le hacías? Pues ahorita yo decía, bueno, pues a lo mejor mañana. Porque aparte, debo decirte, Alex, después de la pandemia todo ha sido bien diferente. Antes, el lunes, tú sabías en el restaurante, por lo menos, el lunes se comporta así, el martes así. Ahora, un sábado puede ser un lunes. No hay. Y tienes que estar preparado. Y un sábado, o a la inversa, un lunes puede ser un sábado.
tienes un restaurante hasta la madre el lunes y el sábado tranquilo. ¿Por qué? Porque las tendencias han cambiado, güey. Los consumos han cambiado, la gente ha cambiado. Eso es algo que estaba dentro de mis preguntas y qué bueno que lo tocas. Al ser un restaurante con ese boom que pega, que vas en crecimiento, punta a punta, creciendo sucursales, tómala. Llega pandemia. ¿Cómo le hiciste, Pepe? La pandemia, bueno, la mayoría de mis invitados somos pandemios. Ahora sí que cruzamos y atravesamos esa situación tan difícil. ¿Cómo le hizo Doroteo para seguir vivo después de ese madrazo? Fueron momentos difíciles. Yo pienso que las crisis son para los que se ponen a llorar y para los que venden pañuelos. También las crisis son áreas de oportunidad. En este caso era un tema de salud complicado, y más nosotros como restauranteros. El 11 de marzo cumplimos 5 años. ¿Sí te diste cuenta qué rápido pasa el tiempo? Hace 5 años, el 11 de marzo, cumplimos 5 años que arrancó la pandemia. Estaba yo con Aldo de Anda. Aldo de Anda es dueño de Cervecería Chapultepec. En su momento él era presidente de la Cámara, yo era su presidente de Jóvenes Empresarios. Hoy en día soy vicepresidente de la Canidac. Y nos marcábamos muchos para saber qué íbamos a hacer, porque teníamos un compromiso con el tema del gremio restaurantero. Al final del día tuvimos la oportunidad de abogar y de, en su defecto Aldo, pero compartíamos mucho el día a día de qué iba a pasar. Te lo juro que cuando a nosotros nos cierran, pues, híjole, te bajas, tengo una cocina industrial donde cámaras de congelación, refrigeración, hornos, estufas, parrillas, mesas de producción y un chorro de cosas. Y yo me bajé así como, cuando cuelgo con Aldo ya no vamos a poder abrir, todos los restaurantes se van a cerrar porque es una indicación del gobierno federal. Híjole, me bajo, veo que están todos los fierros y ahora cuánto vale esto, ¿no? Al final, ahora todo el esfuerzo, tantos años y literal, empecé a llorar, cabrón. O sea, me ganaron las lágrimas porque había una incertidumbre de que no sabías qué iba a pasar. No, ¿y cuánto tiempo iba a durar? O sea, no. O sea, se cierra y no sabemos cuándo vamos a Deja tú, que no te diera tan duro y te petatearas, ¿no? Pero en ese momento también tomamos decisiones rápidas y críticas. Para empezar, ¿cuántas semanas nos quedan para la nómina de todos los muchachos a la administración? Tenemos para 9 semanas, con rentas y así. Perfecto. Dame recurso porque voy a pedir ahorita del mercado de abastos una canasta básica de frijol, de sopas, de todo lo que sea que tenga, que no sean perecederos, y una lana para que se vayan a sus casas. Por lo menos les tenemos que asegurar a los trabajadores que puedan comer 30 días, más su lana. Eso fue el primer movimiento que hicimos en falso, arriesgando si yo o no. Fue lo primero que hicimos, asegurar a los trabajadores. Bien. Vamos. A los 3, 4 días que nos cierran, me doy cuenta que negocios de comida rápida como el mío empiezan a vender a servicio a domicilio. Gracias a la labor que hubo por parte del gobierno aquí del estado, la apertura a la mesa famosa esa de salud, donde se reunían una vez al mes, integran al presidente de la Cámara, y la verdad es que Aldo, mis respetos, él tenía cervecerías y no las podía abrir. O sea, él sí sacrificó como la parte de su negocio para decir, no nos dejes abrir a los que vendemos vino, pero dale chance a los que no lo venden. Entonces Aldo fue como muy acertado en esa toma de decisión, y la verdad mis respetos como empresario, y nos dan luz verde para vender, para llevar. ¿Qué hice, Alex? Primero toda la plantilla completa, somos 58 trabajadores. ¿Quién se puede mover que no sea en transporte público? ¿Quién puede irse en moto o en carro? Que no vaya a arriesgar su salud, porque acuérdate que hoy nos reímos, güey, pero antes era, si te subes y te agarras del tubo del camión, puede que te vaya a llevar la fregada. Sí. Y que te puedas morir. Yo decía, yo no puedo permitir, cabrón, que uno de los muchachos se vaya a morir porque tiene que... Por llevar unos tacos, ¿no? O por irse a trabajar en el transporte público, porque sí había transporte público. Sí.
¿quién se puede mover por sus propios medios? Salió una plantilla como de 8 chavos. Pues con 8 chavos empezamos, cabrón. Y abrimos la sucursal de Manuel Acuña. Puerta cerrada, solo entregas. Nada más podrían abrirse ahí con el protocolo del tapete ese famoso que no servía para nada. Y todos los requerimientos, la pistola esa que te ponían en la cabeza. Puras estupidez. Pero bueno, era lo que había y nosotros teníamos que ser como muy disciplinados para seguir los temas que nos pedía Secretaría de Salud. Y levantamos en las páginas de Doroteo: si tienes motocicleta y te quedaste sin trabajo, ven a trabajar con nosotros. Teníamos 10 repartidores con su propia moto, ganando una lana y repartiendo lechón por toda la zona metropolitana, cabrón. O sea, si yo estaba en la sucursal de Providencia y me pedías en Santa Anita, te llevaba el pedido sin costo. O sea, al final nosotros lo que queríamos era vender. Y íbamos a agotar todas las posibilidades de hacerlo. No te podías poner moños de la zona limitada y la chingada. O sea, y teníamos 10 chavos que querían trabajar, güey, porque al final del día, pues, no sé si en sus otros trabajos cerraron al 100%. Y tuvimos otro gran beneficio. Acuérdate que, pues, al final del día se para el mundo, la carne de cerdo se queda en México y a nosotros la carne de puerco se va al piso. O sea, no valía. Y ahorita te platico porque en algún momento me hice porcicultor, cabrón. Pusimos nuestro pie de cría para cerrar el círculo virtuoso. Hablando de emprendedores, de emprendimiento, yo dije, yo crío los puercos, cabrón, pues ¿qué más? Y yo puedo ser mi propio cliente. Sí, no. Sí, porque no puede ser... Aprendimos un chorro y hoy en día no... Zapateros o zapatos, ¿no? O sea, otro negocio. Sí, o sea, completamente diferente. Como cuando te dicen, ¿por qué no llevas tú las berries a Estados Unidos? Se dedicaba a mi esposa, porque mi esposa es agrónoma, ahorita te lo platicaba por tu giro, y ella más o menos con tablas del cuidado, del cómo, del manejo, de las prácticas, bla, 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 se dedicaba a la granja, pero era otro negocio, Alex. Sí, que requiere todo el tiempo posible de tu vida. 24 por 24. Son seres vivos, Alex. Sí. Si llovía, tenías que bajar las cortinas para que el puerquito no se resfriara, porque de puerquitos y de cerditos y de cochinitos está lleno el cementerio, ¿no? No, hombre, son delicadísimos los cerdos, güey. Los cerdos son delicadísimos. Luego que se le caen encima las mamás a los bebecitos y le rompen la costilla. Demasiado demandante la porcicultura. Mis respetos para todos los porcicultores. Y lo que yo creo es que para mí es la carne más limpia de todas las carnes. Yo te lo firmo. En donde tú me digas, coman lechón. Aparte, si quieres estar guapo y fortachón, cómete una torta de lechón. ¡Claro! Pero si quieres que se te quite lo feo, que sea de Doroteo. Eso. Pero no, sí. déjate termino de platicar, que no se me vaya la idea. El costo de la carne de cerdo se va al piso. Haz de cuenta que ahorita te digan, si tú las berries las vendes las cajitas en 30, a 5 pesos, cabrón. Y yo creo que te pasó. No sé si ya tenías las berries en la pandemia. Fíjate que nosotros en pandemia sufrimos un madrazo muy fuerte, pero literal en Estados Unidos ese alimento es como algo de la canasta básica. ¿Ah, sí? Órale. Entonces a nosotros no nos cerraron lo que sí, a la agricultura de primera mano no se cerró ni un día. Órale. Obviamente los protocolos que ya sabes, ¿no? 3 veces más. O sea, casi los metí a trabajar con traje de aplicaciones. Astronautas, sí, claro. Entonces, el problema de eso era que pues nadie quería ir a trabajar, eran calores muy excedentes, muy amplios, necesitamos meter sueros, etcétera. Pero se logró. Pues, sí, se logró. Digo, los precios se fueron muy abajo, pero nosotros queríamos sacar las cosechas de tanta lana que le habíamos metido. Claro. Al igual que tú. Aunque... Tenía gente que mantener. O sea, nosotros somos sobre los 193 trabajadores y pues ni modo que les digas, ahí nos vemos, güey. Sí, claro. No se puede. No se puede. Pues el precio del cerdo se va abajo. Hablo con el productor, nos empiezan a seguir surtiendo. Y dije, bueno, el beneficio del costo, o sea, lo tenemos que bajar a los clientes. Y 2 días de la semana, el kilo de lechón valía 200 pesos. A domicilio, a donde fuera, cabrón. Porque teníamos que compartir ese beneficio con la gente. Al final del día, pues se crea una comunidad y yo le doy gracias a todos los clientes que han estado siempre con nosotros desde los eventos, hoy en los restaurantes, y llego a los restaurantes y me toca saludar a gente de muchos años que no veía. Y es gente que nos sigue apoyando. Y en la pandemia
Comían 7, 8 personas con 200 pesos, güey. Estaba padrísimo. Porque al final del día era un beneficio también para los y sobre todo por la lana que todo el mundo empezó a disminuir a mermar los ingresos. Sí, sus ingresos. Entonces yo decía, porque las nóminas está padrísimo. Con 200 pesos le resuelves la vida a una familia 1 o 2 días de la semana. Y te voy a decir algo. Acuérdate que la carretera es de ida y vuelta, Alex. El fin de semana la gente que te había comprado el martes de promoción regresaba y se llevaba comida para el fin de semana, güey. O sea, la gente era agradecida y regresaban y luego ya se llevaban 10 tortas, 15 tortas, 20 tacos, 1 kilo. Y te había comprado ya en la promoción. O sea, no esperaban la promoción para comprarte. Sí era un beneficio y sí ayudabas, pero la gente también respondía. Y eso también a mí siempre me ha gustado un chorro, güey. O sea, al final hace el bien y sin mirar a quién. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy buena frase. Aquí tratamos de ver todos esos puntos, como los que platicas, para tratar de llegar a los oídos de las personas, que no nada más es decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar, voy a poner el restaurante y que chingue a su madre como salga. Perdón por la palabra, pero no es así. Hay que puntualizar todas esas cosas. Esa frase de la carretera así de vuelta, híjole, muchas veces extiendes la mano y no recibes nada a cambio, pero en algún momento de tu vida va a volver. Dices, y aquí fue la cosa que hice, ¿no? Entonces, qué interesante, Pepe. Y la verdad es que te felicito por haber salido ese bache. No fue fácil. Muchos amigos míos sí cerraron. Así, en la caída, como tú que viste tu cocina en el llanto, se fueron a una depresión y no vieron la salida, cabrón. Sí. Es importante ser fuerte en ese tipo de momentos. Y para mí la reflexión era la siguiente. Teníamos que trabajar el doble para ganar lo mismo. Teníamos que esforzarnos más. Pero al final del día yo no podía dejar vender la cantidad de lechones que vendíamos cada semana, ¿sí me entiendes? O sea, ya sea con promoción o llevándolos. Pero al final del día tenemos que seguir con el mismo revolvente y el flujo que tiene la compañía. Yo no podía dejar de venderlos. A toda costa los tenía que sacar. Y eso pasó. Al final del día nosotros, debo confesar, para nosotros fue la crisis después de la pandemia, la pospandemia, donde ya los restaurantes que la gente no podía ir, ya pudieron abrir. Fue cuando los que pudimos abrir siempre tuvimos una crisis, cabrón. Esa fue la verdadera crisis. A ver, cuéntame eso. Y pregúntales a los de comida rápida. Pero, pues los restaurantes que tenían... Sí, pues se cansaron de estar comiendo eso continuamente. Pues obviamente, güey. O sea, todos los que eran como La Vaca, el Almacén, el Campomar y todos esos que ya la gente no podía ir, güey, porque los limitantes... Cuando abrieron... En cuanto pudieron abrir, ahora la gente ya iba a donde no podía ir. Y nosotros los que siempre estábamos a la mano, se sintió, o sea... Siempre hay termómetros y hay grupos donde estamos varios restauranteros. Y cuando uno la está pasando mal, pues normalmente todos están vendiendo bajo. Entonces yo me daba cuenta que los de mi rubro, taquerías, hamburguesas, sushis, todos esos rubros de comida rápida, pues le estaban batallando. No estaban, estaban las ventas bajas, o no con sus objetivos o con sus alcances año con año, mes con mes. Y lo veía los restaurantes de mis amigos que hasta la madre. Pues creo que para nosotros fue un post-pandemia, donde ya los de comida rápida nos empezó a ir como un poquito mal, pero nada que no se componga. Hoy en día creo que las cosas ya están parejas para todos. Hay un problema, y no sé si es problema, es una situación que está pasando, una tendencia. Hay muchos restaurantes que están abriendo con o sin sentido, y eso al tema del consumismo. Yo como restaurantero tengo 10 restaurantes que quiero ir a visitar. Ok. 15. Una lista, cabrón, de todos los que me salen de los foodies, el Instagram y abren y abren. Entonces el cliente que tenías, que cada 8 días iba a Doroteo, pues ya a lo mejor va cada 15, cada 21. Sí, las opciones son infinitas. Hoy está pasando eso, güey. Pero, o sea, eso, bueno, a los restaurantes como tú, que tienen ya pues varios años en el mercado, pues le dan más credibilidad, ¿no? Porque yo veo, o sea, yo como consumidor veo
Pum, ya abrió este. Pum, ya cerró. Pum, ya abrió este. Pum, ya cerró. Abren y cierran. Pum, ya cerró. Entonces está... Mi visión, Alex, y a dónde queremos llegar, porque ahorita platicabas, cuando haces las cosas bien, los negocios pueden ser generaciones hasta 100 años. Para mí un gran ejemplo de qué seguir y cómo lo han hecho son los Pipiolo. ¿Sí te fijas? Sí, claro. Son 10 tiendas, 10 sucursales en toda la zona metropolitana, pero tienen los mismos meseros de hace 50 años, güey. Pipiolo tiene 50 años. Vas a Pipiolo, la carne sabe igual, las salsas están iguales, te atiende el mismo mesero y es un negocio que ya llegó para quedarse. Es un negocio familiar. El famoso banquito. ¿Estás de acuerdo? Sí, la cuchara. Entonces, o sea, son negocios que sabes a qué vas a ver tu comida sentada. Para mí esa es la visión de Doroteo, ser un negocio meramente familiar. Ojalá mis hijos o mis sobrinos o mis ahijados le quieran seguir en el negocio durante muchos años, pero para mí esa es como una reseña de cómo quiero que sea Doroteo por los próximos años. Ya cumplimos 15, amigo. No, es demasiado. No, 15 es una vida. Acuérdate una que vida. no es llegar, el No. chiste es mantenerse. Exacto. El chiste es mantenerse. Dentro de un emprendimiento creo que lo más difícil es eso. Permanecer. Permanecer en tu idea loca o Y tu idea como haya sido, abrazar tu idea y de ahí no soltarla. Soltarte y trascender, Alex. Yo creo que es algo a lo que venimos a este mundo. Realmente, Pepe, yo te felicito porque ha crecido tu marca. Sí. Obviamente de los tacos de la esquina a las nuevas sucursales que hay, que las conozco, al servicio, pues todos los alimentos siguen sabiendo igual en todas las sucursales. Es delicioso. Los que no lo han probado, pruébenlo, vayan y coman los tacos de lechón de mi buen amigo Pepe. Pero sobre todo, el servicio de los restaurantes es igual, güey. Sí. Y eso es algo que los caracteriza mucho a ustedes. Pues sí, al final hemos hecho como ya un modelo de servicio, independiente del negocio, porque se conoce, pero para mí siempre todos los clientes tienen la razón, Alex. O sea, el cliente, y yo capacito a los meseros y les digo, atiéndelos como si estuviera tu mamá en la mesa. Como quisieras que atendieran a tu mamá. Tú atiende a los clientes como si fuera tu mamá o tu ser más querido en su defecto. Sí, que la O mamá tu es abuela, o el papá, el o sagrado, que tú ¿no? quieras, lo que sea sagrado. Que sea ese entusiasmo con lo que los atiendes, atiéndelos, chequéales, llévales, pues a eso vienes, a que los sirvas. Y para mí es como muy importante. Y para mí el cliente siempre tiene la razón. Y fíjate que estábamos platicando también con mi familia eso. Nosotros los tapatíos tenemos un gran beneficio de la mayoría de los restaurantes son un excelente servicio. Vas a otra ciudad y dices, ¿qué está pasando, güey? Sí. O sea, DF, Puebla, dices, hasta te avientan el plato y dices, oye, cabrón. Sí. Pues, ¿qué te pasa, no? Somos muy chiquiados en esta zona. Pero eso nos caracteriza a que dicen que el restaurante que pega en Guadalajara pega en todo el mundo, ¿no? Acuérdate que somos punta de lanza para muchos proyectos. Por eso hacen muchas pruebas De mercadotecnia aquí. de mercadotecnia en Guadalajara. La gente es muy chiqueada. Somos muy chiquiones, güey, al final del día. Y eso está bien. Y bien lo dicen, marca que pega en Guadalajara es fortuita para que le vaya bien en cualquier parte del mundo, cabrón. Al final del día, ya no de México. Pues en Estados Unidos hay oportunidades. Ya ahorita con el tema de tener al alcance todo, con vuelos y eso, pues también todo está alcanzable, la verdad. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el límite? Pues el cielo. No hay techo. No hay techo. Y nosotros en eso estamos enfocados en la lechuguilla. No, o sea, la verdad es que yo pienso, todos mis invitados tienen un pensamiento muy similar al mío. Sobre todo la situación que yo pienso y digo que el dinero y las oportunidades están en el aire. Día a día es un nuevo día. Si ya la regaste un día anterior, mañana será otro día, cabrón. Y mañana tenemos otra oportunidad. O mañana ya no la tienes porque puede ser que ya no amaneces, cabrón. El dinero nunca duerme, Alex. Y las oportunidades pasan, pero no también todas son tuyas, ¿eh? Sí. No puedes estar agarrando todas. Tienes que saber en cuáles vas a facilitar las cosas, en cuáles las habilidades o las cosas que a ti te caractericen a cualquier proyecto
que sepas que les van a aportar, que sepas que los van a nutrir, que sepas que con tus conocimientos va a ser más fácil llegar al objetivo. Y ahí es donde tienes que estar. En esos proyectos son los que te tienes que apasionar. Y claro, como bien tú lo dices, al final, ahorita hay miles de áreas de oportunidad, miles de negocios en tecnología, en inteligencia artificial, en el tema de obra, en el tema de... O sea, hay, el que no quiere más bien es el que no... Sí, anteriormente decía mi abuelo que mi abuelo también fue un emprendedor y un empresario de todo, plásticos, artículos religiosos y demás. Decía que el negocio del alimento y de la ropa es el único negocio que no va a morir. Solamente que es el negocio más difícil en el mundo. Sí, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Sí, la comida. Oye, Pepe, platícanos un poco. Aparte de Doroteo, tienes otro emprendimiento que se ve mucho en las redes sociales. La lechuguilla mineral de agave. Que es un... Pues ahora sí que es un producto que todos los jalisquillos lo conocíamos, pero en bolsitas, en el semáforo, en las tienditas de los pueblos. Bueno, básicamente en los altos de Jalisco, en el sur de Jalisco. Todo eso. Platícanos un poco, Pepe, ¿de dónde te nace la idea de brincarte de vender tacos de lechón, cabrón, ahora una bebida que tiene que ver con el agave? Claro. Ese es el espíritu emprendedor en esta vida. No hay límites para los emprendedores no como tú. Y me gustaría arrancar la respuesta. Y si me lo permites, te traje una hielerita con lechuguillas bien heladas. Me gustaría que la probaras y que me digas de qué te acordaste. A ver. Oye, está buenísima, ¿eh? Sí, está buena. No lo había probado. Yo me acordé, fíjate que en mi pueblo, en Talpa, nosotros íbamos a jugar a un parque que se llamaba La Alameda. Uh-huh. Cruzabas a la tiendita, la miscelánea, la barrotera, como lo conozcan. Y dentro de los refrigeradores había unas bolsitas, cabrón. Y te las vendían en 5 pesos. Unas en 2 pesos, unas en 1 peso. Uh-huh. Y pues, como niño, pues traes lo que te da tu jefe, güey. Sí, claro. 6, 7 años y nos hacíamos unas pollas y a veces comprábamos la bolsa más grande y en vasitos y así. Y después, fíjate que mi papá me dijo, no, eso sí tiene alcohol, es de agave y no sé qué. Y la dejé de consumir. Pero ahora que me platicas que no es alcohólica, no. Me acuerdo de esas tardes de infancia que por ahí probabas este menjurje, este brebaje. Lo bonito de este producto, lo bonito de este proyecto, para mí es que todos tienen una historia de la lechuguilla. Todos se convierten en embajadores de la marca y a todos les viene un recuerdo bonito. Para mí, entrar a este mundo de las bebidas fue meramente una coincidencia. Tengo 3 socios, Luis y Andrés. Luis es mi socio en otros negocios y siempre me ha apoyado en mis emprendimientos. Es un chavo muy trabajador y muy exitoso. Y Andrés, relativamente tengo poco de conocerlo a través de ahora de lo de la lechuguilla. Él es maestro cervecero, se dedica a hacer cerveza por convicción, le gusta la cheve. Toda la que hace se la consume, más no vende ninguna. Pero es un cuate como muy inquieto y muy disciplinado. Entonces, estábamos en una reunión. Su primera versión era una latita meramente virgen con una calcamonía. Me invitó a una cerveza. Ahorita platicamos del tema del alcohol. No estaba tomando yo en ese momento. Dijo, pues te invito a una lechuguilla. Y ya, pues así me quedé, ¿no? También dije, no manches, lechuguilla en lata, qué buena idea. Y veo la lechuguilla y la pruebo y me acordé de la secundaria, me acordé, nosotros vivíamos en la Monumental, íbamos a jugar fútbol rápido con Don Rigo, ya falleció, y de Ricardo, de todos los que jugamos fútbol ahí, de Ángel y todos los que convivíamos. Dije, no manches, qué buen invento.
Dije, ¿y quién lo hace, Andrés? Yo lo hago, fíjate, ya me empezó a platicar lo que te estoy diciendo de la cerveza. Le dije, oye, Andrés, el día que quieras que todo el mundo se la tome, me dices y yo me encargo. Y eso fue las palabras que yo le dije en ese momento. Nos reunimos 5 meses después. Nos costó una tarde en un café ponernos de acuerdo cómo íbamos a hacer la sociedad y el tiempo y en ejecución cómo lo íbamos a hacer. Y hoy en día, de producir 400 latas al mes, estamos produciendo 50,000 latas mensuales. 50,000 latas que se están desplazando con un proyecto muy padre y con una campaña muy chida que se viene ahora para el tiempo de calor que se llama De Vuelta a lo Bueno, con un eslogan padre para la marca, padre para el refresco, padre para nosotros, padre para la comunidad. Y la verdad, en una presentación pues muy bonita, inocua, una presentación para poderla trasladar, embalaje y todo lo que tengas que hacer para llevártela a cualquier parte del mundo. Y eso es la lechuguilla mineral de agave. Y es un proyecto que me tiene muy entusiasmado. Hoy me vine con la playera de mineral de agave, pero sí, aquí están las gorras de Doroteo, pero es un proyecto que me tiene muy entusiasmado. Un proyecto que creo que para el calor se va a venir una campaña muy bonita con un tema de nostalgia, donde la vas a poder adquirir ya en muchas tienditas de la esquina, más de 6,000 puntos. Ya ahí están más de 400 restaurantes y con una disposición para que la puedas obtener en cualquier lugar. A lo mejor volvemos a las esquinas con un bote más bonito, más limpio, gente más preparada y vendiéndola en algunas esquinas. Pero la verdad es que el producto, el proyecto está muy bonito. No, y escalable. Totalmente. Te felicito. Mira, yo creo que volver a el famoso back to basics, el volver a lo básico, el volver a las raíces de nuestro estado, pues es meramente algo muy romántico, pero también algo que pues por años ha jalado, no tiene por qué no jalar. Y ahora que lo haces mineral, más como tipo sabor a refresco, con el gasecito que todo el mundo está intentando y tratando de consumir. Claro. Ya ahorita todo es con gas. Todo es con gas. Muy difícil las personas que de verdad consumen bebidas sin gas. Y está buenísima. Sí, la verdad es que yo no la había probado. Sí está muy buena. Ahorita que estábamos platicando de también que la mayoría de las personas están entrando en menor consumo de alcohol. Sí. Pues puede ser otra opción de bebida en las bodas, en las salidas, en el restaurante. Un poquito agua mineral, algo de limón y va para adentro, ¿no? Bien, la verdad es que por sí solo sabe muy rico. Como mezclador, obviamente, ahí con tequila o con vodka o con algo. Está bueno. La verdad es que también le va muy bien. Pero bueno, nuestro mercado meta no es que sea un mezclador. La verdad es que queremos y tener referencia. Hay una bebida en Sinaloa que se llama Tonicol. Sí, claro. Es un solo refresco y es el único que ves por allá metido en el refrigerador de la leche o en el de la Coca o en el de Peñafiel. Que es muy bueno, ¿eh? Y para nosotros nuestra visión es ser el Tonicol de Jalisco. Y les hago publicidad porque la verdad que todo mi reconocimiento para los que han hecho Tonicol allá en el Rosario, años, ¿no? Sinaloa, tienen años y queremos eso. O sea, llevar de esta bebida regional, tradicional, que la ha tomado todo Jalisco y sus alrededores, algunos estados aledaños también, ha llegado el efecto de la lechuguilla. Queremos posicionarla en todo México. Y también queremos llevárnosla para Estados Unidos, para California, para Texas. Estamos en procesos de FDA. Viene una lata un poquito más bonita, la Slick. La larguita la larguita que todos están usando. Y la verdad, por embalaje y por espacio es mejor la Slick. Tiene un porqué. Pero bueno, nuestro empaque es 100% biodegradable. Nuestro six-pack Matatortugas es 100% composteable. Es una empresa que, aparte de tener buenas prácticas, el proyecto está padrísimo, pues estamos enfocados en el tema ambiental, con una caja de cartón 100% reciclable, la lata 100% reciclable. Pero si se fijan, les voy a mostrar aquí este clásico. ¿Te acuerdas, Alex, del Matatortugas, el que era de plástico? Pues este lo avientas al pasto y en una semana se lo consume. Se lo consumen los 100% composteable. Entonces, el proyecto está padre. Tiene mucha
muchas oportunidades y estamos muy entusiasmados. Mira, te lo muestro. No, pues es que creo que este tipo de innovaciones y este tipo de situaciones son las que son escalables, hay que aplaudirlas, sí. Sobre todo. Saludos a Andrés, el creador de la bebida. Y a Luis. Y a Luis también. Y sobre todo, te felicito, Pepe, porque creo que estás haciendo y cumpliendo tu promesa que le dijiste hace un día. ¿Quieres que algún día lo consuman todos? Llámame, ¿no? Esas son las ganas de los empresarios que quiero que vengan a compartir con todos los jóvenes y las personas que traen una idea en la cabeza y se quedan en la idea. Es lamentable escuchar ideas de personas en alguna peda, en alguna comida que dices, oye, ¿cómo no estuve ahí? ¿Cómo no estuve ahí? O échamela, véndemela, ¿no? Sí. Y que nomás queda en eso, en pláticas. Y aquí estamos desde los Doroteo hasta sabemos que traes ahí otros proyectos que después lo platicaremos en una versión 2 de este episodio. ¿Cómo con ganas todo se puede resolver? Y con disciplina, Alex. No hay crisis que dure 17 horas de trabajo todos los días. Ya de diferente forma, ya no es lo mismo estar cocinando todo el día, pero ya también requiere de mucho trabajo, ya sean horas de oficina. Tienes que ser muy disciplinado con tus reuniones, tienes que ser muy disciplinado con tus tiempos, seguirte preparando, seguir aprendiendo. Yo pues tengo la fortuna, soy vicepresidente en la Cámara, eso a veces me da canicas para sentarme con gente muy trabajadora, gente muy emprendedora. Hace poco tuve la fortuna de invitar a comer a Horacio Fernández, el dueño de Tajín. Híjole, le dije, señor Horacio, pues la verdad, secretario, muchas gracias por venir. La verdad, a mí me gustaría saber cómo le hace para organizar su tiempo todo el día. Tajín, 63 países, un producto que ya todo el mundo consume Tajín a través del mundo. Y le digo, ¿cómo le hago? A mí me gustaría que en algún momento pudiera también la lechuguilla trascender de esa forma como lo ha hecho usted. No le digo que me diga la fórmula, pero ¿cómo le hizo? Y bueno, al final del día se trata de aprender todos los días. No te puedes quedar y tienes que mover, tienes que evolucionar, tienes que ser diferente y te tienes que capacitar. Y esas son de las cosas que yo pues les sugiero y les comparto a la gente. O sea, sé inquieto en los negocios, pero también sé inquieto en tus conocimientos. Tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir revolucionándote. Y aprender no solamente es leer. Aprender también está en acercarte con personas como don Horacio, en acercarte con personas como Pepe y platicar. Platicar en este tipo de espacios a mí me fascina porque ahorita me llevo... Este es un lugar de aprendizaje para mí, meramente gratuito, que lo aventamos hacia las personas. Y este tipo de podcast y que la gente los esté viendo y que sean tan revolucionarios, es bien agradable. Es bien agradable los comentarios que te dejan, que te dicen, oye, Alex, síguelos haciendo. Gracias a eso hice esto, gracias a eso me aventé esto. ¿Por qué? Porque no hay más que compartir. En este mundo la persona que comparte y reparte se queda con la mayor parte. Claro. Yo soy mucho de los dichos. Sí. Y los dichos son por algo, ¿no? Claro. Pepe, nosotros en este podcast pasamos a la parte personal. Hacemos una pregunta que me gusta mucho porque yo creo mucho en Dios, creo mucho en ese ser superior que te va aventando las oportunidades y te va diciendo qué hacer y qué no hacer. Pero el güey es uno, porque a veces decide mal. Platícanos cómo manejas a Dios en tu vida, Pepe. La parte de la espiritualidad creo que es parte de mi día a día. Yo soy católico. En la familia somos muy, muy, muy religiosos en el tema. Somos de Yahualica. Somos una familia de muchos padres sacerdotes. Y creo que me acuesto y me levanto siempre con la fe de que Dios siempre va a estar
de nuestro lado y que va a ser el que sucedan que las cosas sigan y que se permitan, porque al final del día tienes que hacer el bien. También no puedes estar con cosas, porque también creo que hay pues un karma, se puede decir, pero mientras estás bien con Dios, estás bien con tu familia, todo está bien intencionado, Dios se encarga de que las cosas sucedan. Nosotros somos de Yahualica, yo soy un fiel peregrino del Señor del Encino. Una vez al año me voy caminando a Yahualica únicamente para hacer una introspección de mi persona, qué hice bien, qué hice mal, cómo lo hice, qué tengo que mejorar. Y me aviento 93 kilómetros caminando solo. Y llego allá al santuario Los Ocotes de Moya y la verdad es que hay una sensación que sube, que entra por tus pies, sube al pecho, y es donde dices que la fe sí existe, cabrón. Todas las cosas que he querido y que he pedido, que se las he encargado a Dios, al Señor del Encino, en el tema religioso, todo se ha cumplido. Y todo es cuestión de tiempo, pero también tú tienes que hacer lo propio para que esas cosas se cumplan. Esa caminata que hago, tú eres de Talpa, me platicabas de la Virgen, me la aventé hace 15 días. Nos fuimos caminando ahí con unos amigos que quiero mucho y estimo mucho, amigos y socios. Y todo eso nutre el alma, cabrón. Es energía pura, ¿no? La verdad es que a mí, yo sí soy fiel creyente de Dios. Creo que las cosas también tienen que ver mucho en ese sentido. Y bueno, la primera vez que fui, llegué al templo de ahí de Ocotes, iba con una petición, y justo cuando iniciaba Doroteo y que las cosas sucedan y ciertas cosas que había pedido, las cosas se dieron. Y bueno, cuando fui, pues llegas al templo y entras y es una sensación de que lloras y lloras y lloras y no dejas de llorar. Y es porque traes algo que está solicitado, ¿no? Ya cuando me caso con Caro, mi esposa, le digo, vente, vamos al Señor del Encino. Pues ya me acompañó. Y dije, vas a ver que entrando al templo, el dolor de las ampollas, el dolor de los pies se te va a quitar. Y va a haber una energía en ti que no la vas a saber explicar. Y vas a llorar. No, hombre, de Yahualica a Guadalajara no dejo de llorar. O sea, es algo bien bonito. Es difícil transmitirlo, tienes que vivirlo. Y al final del día, el que sea espiritual en lo que crea, tiene que hacer ciertos ejercicios para nutrir la espiritualidad, porque es algo que necesitas también hacer, es parte de la esencia, es parte de, yo creo, del positivismo o del estar bien con uno mismo, para mí. También, y aquí donde me invito, es un lugar que huele a paz, aparte de lo que transmites. Gracias. Lo que transmite ella, y como me recibieron, es un lugar que transmite eso que me estás platicando. Gracias. Gracias a la Podhouse, como siempre. Tamara y Dani. Mira, el equipo de trabajo de este podcast se ha dado en base a creencias, en base a puntos de espacio, en base a tomar las recomendaciones de ambos, en base a creer en Dios. Yo creo mucho en Dios. Yo hablo con Él todos los días. Uh-huh. Y yo le digo a Dios algo bien sencillo. Gracias por lo que me das y gracias por lo que no me das también. Uh-huh. Claro. Soy bien pediche, pero gracias por lo que me quitas, por las enfermedades que no están, por la salud que le das a mi familia. Y simplemente por dejarme despertar, cabrón. Claro. Yo sí soy fiel creyente. Mi papá está en un grupo de 24 horas. Vale. Y de toda la vida pues lo he escuchado. Y yo sí soy fiel creyente que no solamente tiene que ver con temas de alcohol, temas de adicciones, sino del tema del día a día, güey. Claro. Si tú vives tu día 24 horas a la vez, híjole, vas a ser mucho más feliz. La ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Claro. No hay como estar todo el tiempo con mente ocupada, y al final tienes que dividir tu día porque somos una balanza, al final tienes que hacer ejercicio, tienes que estar con la familia, convivir con los trabajadores, chambear y los amigos, o sea, Oye, Pepe, también danos 5 recomendaciones, 3 recomendaciones, una para todos esos emprendedores que te van a ver.
¿Qué les recomiendas? ¿Alguna frase que te guste? ¿Qué les recomiendas para que ellos empiecen con su negocio, con su historia y que creen su propia historia? Mira, doy charlas en las universidades de gastronomía cuando van a salir los chavos y les platico a los chavos y a lo mejor no van a ser como 5, te voy a platicar del cómo les digo que lleven a cabo cuando quieren abrir su restaurante. Y yo creo que una de ellas es que en verdad les apasione lo que hagan, porque al final en un restaurante no todos tienen que ser cocineros, todos tienen que jugar un rol distinto. Entonces, si son apasionados en el tema del servicio, sin usar la cocina, pues tienen que ser el mejor hostess, el mejor gerente, el mejor encargado, el mejor mesero, el mejor barista, el mejor, el que está en la barra, el bartender. El bartender, o sea, tienes que ser lo mejor, tienes que apasionarte, porque al final del día cuando lo haces con pasión, Alex, yo creo que nada cuesta trabajo. El tiempo se pasa bien pronto. Cuando haces las cosas que te apasionan, ni te cuesta trabajo. 2 de las que yo creo que es muy importante. Cuando yo abrí la primera taquería, cuando empezamos a charlar antes de empezar el podcast, me dijiste, venimos de un proyecto donde nos quedamos sin lana y trabajando suceden las cosas. No se necesita dinero. Yo el primer restaurante lo abrí con 73 mil pesos, la primera taquería, y es la que mejor nos ha ido. La última nos gastamos casi 3 millones y fue en la que fracasamos. Al final, son muchas las situaciones que pueden pasar para que las cosas sucedan, pero principalmente es que uno debe de estar ahí en los negocios. O sea, al ojo del amo engorda el caballo, es lo que platicábamos hace rato. Tienes que ser persistente, tienes que aferrarte, que las cosas sucedan, pero con disciplina. O sea, al final creo que poniéndote metas cortas, ahorita platicábamos, yo ya llevo 21 días, ¿no? Bueno, metas alcanzables que puedas estar viendo y que los resultados se estén viendo poco a poco, pero que al final del día el resultado vaya a ser grande. La gente ahorita no tiene paciencia, Alex. La gente quiere todo como muy pronto. Entonces, también es recomendarle a los chavos que se pongan metas cortas a plazos y cosas alcanzables para que ellos también sigan motivados a que puedan seguir estando. Porque también la gente se desespera muy pronto. O sea, no hay sentido de pertenencia, no hay sentido de permanencia. Entonces, eso nos está creando un conflicto. Lamentablemente en empresas y en todo, ¿no? También en el tema de las parejas, los divorcios, lo que tú dices, ¿no? Claro. Están a la orden del día por el exceso de querer que las cosas estén bien y que todo suceda rápido y que, oye, a ver, paciencia. Roma no se hizo en un día, cabrón. Paciencia, ¿no? Paciencia. Para todo hay que tener paciencia. Ahorita yo digo que estamos muy, 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 muy arraigados a las recompensas prontas. Platicábamos a lo que hace el alcohol, a lo que hacen las drogas nuevas, que te liberan la serotonina en un segundo y es una recompensa pronta. Y las recompensas prontas pues no dicen. Yo repito la frase que me gusta mucho de Marcus Dantus, que dice que el éxito dura en llegar 15 años, ¿no? No es el éxito, no llega de la noche a la mañana. Sí, totalmente. Antes era que la edad del bambú, 6 años, ¿no? Yo decía, no manches, o sea, para esperar 6 años, yo que sepa si el restaurante va a funcionar. Ya llevamos 15, Alex. Vamos a ver cuánto llega. Y el tiempo pasa bien pronto. La verdad es que pasa súper rápido. Y yo no me arrepiento absolutamente de nada. Al final, siempre creo que todo lo hemos hecho con mucha visión, con mucho amor, y es porque las cosas han sucedido de esa forma. Y eso yo también les recomiendo a la gente, pues es entregarse en cuerpo y alma. Cualquier negocio es como un matrimonio, lo que platicas es estar todo el tiempo cuidando, haciendo que las cosas sucedan. A lo que te dediques, pues tienes que ser muy apasionado. Pero para mí, a mí la pieza clave, debo de confesarlo, que lo que ha sido relevante para que las cosas funcionen es la disciplina y la constancia. No hay de otra. Sí, no hay de otra. Trabajar y trabajar, pero también sin perder tu vida personal, porque parte importante de ese
fuerte de Pepe, ese fuerte de Alex, ese fuerte de tú, Toño, que estás en casa, Regina o como te llames, es tener al lado a las personas que amas y que te rodean y que te ayuden a empujarte a cumplir tu sueño. Y ser objetivo. Ser objetivo. Te agradezco mucho, Pepe, por este espacio, por esta cátedra de buenas prácticas en los negocios, por esta cátedra de que todo se puede, todo funciona. Eso que dices que no se necesita dinero, yo comparto contigo. A los proyectos con más ambición que le entras muchas veces no jalan, y a los que menos ambición y le metes más corazón son los que jalan, ¿no? Totalmente. Consuman y prueben, por favor, la lechuguilla de agave, de venta ahora en todas las tienditas de la esquina. Vamos a ver si nos lo metemos rápido, un retail por ahí. Órale. Y también vayan de mis tacos favoritos del mundo, Don Doroteo. Una frase para que consuman Doroteo. ¿Cómo ya la dijimos otra vez, pero si tú quieres estar guapo y fortachón, cómete una torta de lechón. Y un amigo del triatlón, Vicente. Y si quieres que se te quite lo feo, él inventó esta parte, que sea de Doroteo. Porque él está bien feo, pero no se le ha quitado lo feo. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias por el espacio, Alex. Muchas gracias, Pepe, Tamara, por gracias venir. por ustedes, gracias. Y esperemos les sirva a alguien esto y cualquier cosa. Pues bueno, a mí me encuentran en redes sociales, a lo mejor me lo vas a preguntar. A mí me dicen Pepe Lechón, ¿no? Ajá. Entonces, en todas mis redes sociales soy Pepe Lechón y por ahí me pueden escribir. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, uso más el Instagram. Y cualquier recomendación o cualquier que les pueda yo aportar, con mucho gusto lo hago. Qué agradable. Para todos los que quieran preguntarle o tener alguna duda o algo que necesiten de ayuda o consejo directo, vamos a postear las redes de Pepe. También les vamos a estar compartiendo ahí varios contenido. Y muchas gracias por venir, Pepe. A darle, amigo. Gracias a ti por recibirme. Un abrazo. Hasta luego. La Pod House, estudio creativo.